Iron Man. Los días de descanso no duraron mucho. Apenas tuve tiempo para reflexionar sobre el caos en el que estaba sumido antes de que Hachiman llegara con noticias. La puerta de la base se abrió con un chirrido y entró, acompañado de un hombre de aspecto misterioso, vestido con una gabardina oscura y gafas de sol, aunque la noche ya había caído. Este es él, Dijo Hachiman, en su tono relajado habitual. mi contacto. El hombre se quitó las gafas lentamente y me estudió por un momento. Tenía una cicatriz que recorría desde su ojo derecho hasta la mandíbula, dándole un aire intimidante. Kai Nakano, ¿eh? Su voz era rasposa, pero calculada. El chico genio del que me habló tu amigo. Pensé que eras un mito. Soy real. Dije, cruzándome de brazos, tratando de no mostrar nerviosismo. Y necesito tu ayuda. El hombre sonrió apenas, como si encontrara la situación entretenida. Hachiman me contó tu situación. Quieres meterte en los negocios de los 10 anillos. Difícil, pero no imposible. Acercó y dejó caer un pequeño dispositivo holográfico sobre la mesa. Este mapa muestra sus bases en las últimas semanas. Se mueven rápido, pero hay patrones. Si quieres atacarlos, tienes que conocer su estrategia primero. Activé el dispositivo, y el holograma proyectó un mapa del área con varias marcas rojas dispersas. Eran las bases que los 10 anillos habían establecido recientemente. Yukino se acercó, observando el mapa con una intensidad fría. Necesitamos un punto débil, Dijo Yukino. algo que nos dé ventaja. El contacto, cuyo nombre todavía desconocía, sonrió de nuevo. No les va a gustar, pero hay un sitio en particular que se ajusta a lo que buscan. Han estado usando una base de operaciones en las montañas al norte. Aislada, bien fortificada. Pero no tanto como para ser impenetrable. Si están planeando algo grande, es allí. Entonces, ese es nuestro objetivo. Dije, con determinación. Sabía que iba a ser peligroso, pero no podíamos esperar más. Había que actuar antes de que los 10 anillos pudieran reorganizarse. Yukino asintió, su mente ya trabajando en el plan de ataque. Haremos un reconocimiento primero. No podemos entrar a ciegas. Necesitamos saber cuántos hombres tienen, qué tipo de tecnología están usando, y cuáles son sus puntos débiles. De acuerdo. Respondí, ya pensando en las modificaciones necesarias para la armadura. Mejoraré los sistemas de camuflaje y añadiré un módulo de reconocimiento avanzado. No nos detectarán hasta que sea demasiado tarde. El contacto miró a Hachiman, luego a mí. Tengan cuidado. Los 10 anillos no son amateurs. Si los subestiman, no habrá una segunda oportunidad. Asentí, sabiendo que sus palabras eran ciertas. No podía darme el lujo de cometer errores, no esta vez. 2 noches después, estábamos listos. La armadura había sido modificada, los sistemas de camuflaje activados, y el equipo estaba preparado para cualquier contingencia. Hachiman, Yui, Yukino y yo nos dirigimos hacia la base en las montañas, utilizando un vehículo camuflado que había diseñado. Avanzamos lentamente, con las luces apagadas para no llamar la atención. ¿Listos? Pregunté, mi voz apenas un susurro a través del comunicador. Listos. Respondió Yukino desde su posición de vigilancia, equipada con un visor de largo alcance. El plan era simple, pero efectivo. Yukino y Hachiman se quedarían atrás, coordinando el ataque mientras Yui y yo nos infiltrábamos en la base. Mi armadura estaría en modo de sigilo completo, utilizando un sistema de camuflaje óptico que había perfeccionado en los últimos días. Mientras tanto, Yui se encargaría de las distracciones. Voy a entrar primero. Anuncié, ajustando los repulsores para moverme en silencio por el perímetro de la base. Deslicé mi cuerpo por una brecha en las defensas, la tecnología que había implementado funcionando a la perfección. Me moví como una sombra entre las patrullas, utilizando los sensores avanzados para detectar cualquier movimiento hostil antes de que pudieran verme. Kai, hay un grupo moviéndose hacia ti. A las 10 en punto. La voz de Hachiman sonó en mi oído, manteniéndome al tanto de los movimientos del enemigo. Me detuve, activando el sistema de camuflaje total. Las luces de la base iluminaron el lugar donde me escondía, pero no me detectaron. Esperé a que pasaran antes de avanzar hacia el centro de la base, donde un edificio fortificado parecía ser el centro de operaciones. Yui, estás en posición. Susurré.
Lista. Respondió Yui desde el otro lado de la base. Un sonido de explosión menor resonó en el aire, y las alarmas de la base se encendieron. Yui había activado su distracción. Ahora. Dije, moviéndome rápidamente hacia el edificio fortificado. Los guardias se apresuraron hacia la zona de la explosión, dejando el camino libre para que pudiera entrar. Con un rápido movimiento, coloqué un dispositivo explosivo en la puerta y retrocedí. La explosión fue silenciosa pero efectiva, permitiéndome entrar sin llamar demasiado la atención. Dentro, los pasillos estaban vacíos. Los 10 anillos no se habían preparado para un ataque directo, y eso jugaba a nuestro favor. Estoy dentro. Informé al equipo mientras me movía hacia lo que parecía ser la sala principal. Al abrir la puerta, me encontré con un grupo de hombres armados, pero algo más llamó mi atención. En el centro de la sala, había un dispositivo enorme, conectado a varios terminales. Mi corazón se aceleró al reconocerlo. Era tecnología basada en el reactor ARC. ¿Lo han copiado? Murmuré para mí mismo. Sabía lo que esto significaba. Si los 10 anillos lograban replicar el reactor ARC, tendrían una fuente de poder ilimitada para sus armas. Esto no era solo una base enemiga, era una instalación de investigación y desarrollo. Kai, sal de ahí. La voz de Yukino sonaba urgente. Están cerrando el perímetro. No puedo irme aún. Tienen algo que no podemos dejar atrás. Dije, mi mente ya pensando en cómo destruir la instalación. El tiempo era escaso. Si queríamos frenar a los 10 anillos, debía actuar rápido. La tensión en el aire era palpable. Sabía que tenía poco tiempo antes de que los guardias regresaran a sus posiciones. Me acerqué rápidamente al reactor improvisado que los 10 anillos habían construido. Su brillo azul pálido era inconfundible. Era un prototipo, una versión inestable del reactor ARC que yo había creado, pero su potencial era devastador si caía en las manos equivocadas. Mis manos trabajaban rápido, desmantelando los paneles exteriores del dispositivo para acceder al núcleo. Mientras tanto, Yukino seguía monitoreando los movimientos desde su posición, dándome información precisa de los enemigos que se acercaban. Kai, tienes 5 minutos antes de que la zona se llene de guardias. Necesitamos salir de aquí. La voz de Yukino mantenía su habitual tono frío, pero noté una pizca de urgencia en sus palabras. 5 minutos es todo lo que necesito. Respondí, mientras desactivaba los sistemas de seguridad del reactor con precisión quirúrgica. Si no destruyo esto, estaremos lidiando con un ejército armado con tecnología que no deberían poseer. Finalmente, logré desconectar el núcleo del sistema principal. Pero mientras lo hacía, me di cuenta de algo más preocupante. La base estaba equipada con un sistema de emergencia. Si alguien intentaba sabotear el reactor, este liberaría una onda explosiva capaz de arrasar la montaña entera. Los 10 anillos no planeaban dejar escapar su secreto tan fácilmente. Esto es más complicado de lo que pensaba. Murmuré, observando las conexiones que aún quedaban por cortar. Si lo hacía mal, todos estaríamos muertos en segundos. ¿Qué sucede? Preguntó Hachiman desde su posición. Hay un sistema de autodestrucción vinculado al reactor. Si lo desmantelo de la manera incorrecta, la base volará por los aires. Contesté, concentrado en el trabajo. Yukino permanecía en silencio por unos segundos, pero luego su voz volvió, más firme que antes. ¿Qué necesitas para desactivar el sistema? Tiempo. Dije. Y algo de espacio para respirar. Yui, necesito otra distracción. Algo que los mantenga ocupados mientras termino aquí. Voy en camino. Respondió Yui sin dudar. Desde mi posición, escuché otra explosión a lo lejos. Yui había utilizado el equipo de Hachiman para detonar algunas de las armas almacenadas en la base, causando suficiente caos para desviar la atención de los guardias. Eso debería comprarnos algo de tiempo, dijo Yukino. Apresúrate, Kai. Mientras seguía trabajando en el reactor, noté que algunos cables y circuitos no estaban bien integrados. Los 10 anillos, aunque peligrosos, no habían perfeccionado la tecnología. Era un consuelo saber que su versión no era tan estable como la mía, pero también significaba que un error podría desencadenar una catástrofe. Logré desconectar el último circuito cuando de repente sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, y lo vi.
Un hombre alto, con una expresión sombría, vestido con ropas tradicionales, y una mirada que irradiaba autoridad. Era el líder de los 10 anillos. Impresionante, Kai Nakano. Su voz era grave y amenazante. Pensé que la inteligencia sobre ti estaba exagerada, pero parece que subestimé tu genio. Llevaba un dispositivo extraño en su brazo, similar a una de mis antiguas creaciones, pero más rudimentario. Un vistazo rápido me dijo que podía emitir pulsos eléctricos capaces de incapacitar a alguien en segundos. No voy a permitir que te lleves esto. Dijo el hombre, señalando el reactor. Ya es demasiado tarde. Respondí, activando un pulso de energía en mi traje que provocó un cortocircuito en su dispositivo. El líder retrocedió, sorprendido por mi contraataque, pero no tardó en sacar una daga afilada y lanzarse hacia mí. Me moví instintivamente, activando los repulsores para esquivar su ataque y disparar un rayo directo hacia él. El impacto lo lanzó contra una pared, dejándolo inconsciente. Kai, ¿qué está pasando ahí? La voz de Yukino sonó preocupada por primera vez. Todo bajo control. Respondí, mientras terminaba de desmantelar el reactor. El líder ya no es una amenaza. Pero cuando intentaba asegurar el núcleo del reactor, las alarmas se encendieron de nuevo. El sistema de autodestrucción se había activado. Maldita sea. Grité, revisando los sistemas. No puedo detenerlo desde aquí. ¿Qué significa eso? Preguntó Yukino, claramente alarmada. Significa que esta base va a explotar en menos de 3 minutos. Dije con gravedad. Tienen que salir de aquí, ahora. No vamos a dejarte atrás, Kai. Respondió Yukino, su tono firme y decidido. No tienen opción. Yo puedo salir de aquí más rápido con mi traje, pero ustedes deben irse ya. Hubo un momento de silencio antes de que Yukino finalmente hablara. De acuerdo. Pero más te vale salir con vida. Corté la comunicación y me concentré en mi escape. Sabía que no tendría mucho tiempo. Activé todos los sistemas de la armadura y salí disparado por el techo, atravesando los muros de la base, mientras las explosiones comenzaban a resonar detrás de mí. El rugido de la explosión se sintió como una ola de calor que me alcanzaba mientras ascendía en el cielo nocturno. Desde las alturas, observé cómo la base de los 10 anillos quedaba destruida, sus planes hechos añicos, por ahora. Salí. Dije, jadeando, cuando la explosión finalmente terminó. La voz de Yukino volvió a mi oído, esta vez con un tono más suave. Buen trabajo, Kai. Aterrizando a una distancia segura, me reuní con el grupo, que me esperaba ansiosamente. Yui me dio una sonrisa de alivio, Hachiman asintió en silencio, y Yukino simplemente se cruzó de brazos, observándome como si estuviera evaluando cada detalle. Lo lograste otra vez. Dijo Yukino, aunque su expresión seguía seria. Pero esto no ha terminado. Los 10 anillos volverán. Lo sé. Respondí, mientras observaba los restos de la base en la distancia. Pero la próxima vez, estaremos listos. El viaje de regreso a la ciudad fue silencioso. El equipo estaba agotado, física y mentalmente. A pesar del éxito en la misión, todos sabíamos que el conflicto con los 10 anillos apenas estaba comenzando. Yo, por mi parte, tenía una mezcla de emociones. Alivio por haber destruido la base y frustración por no haber capturado al líder. Sabía que su amenaza no había desaparecido por completo. Mientras conducíamos por las calles desiertas, Yukino rompió el silencio. Esto ha sido más peligroso de lo que imaginaba. Dijo, cruzada de brazos en el asiento trasero. Tenemos que hablar de lo que sigue. Es cierto. Respondí, sin apartar la vista de la carretera. La próxima vez no solo nos enfrentarán con más soldados. Si lograron replicar parte de mi tecnología, podrían estar mucho mejor preparados. Hachiman, que estaba sentado en el asiento del copiloto, soltó un suspiro. Esto está escalando demasiado rápido. No somos un grupo militar, ni superhéroes. Estamos en terreno peligroso. Yui, que había estado en silencio desde la explosión, finalmente habló, aunque con un tono más suave. Pero los logramos. Destruimos su base y arruinamos sus planes. No podemos detenernos ahora. Asentí, pero en mi mente estaba pensando en algo más grande. Sabía que, aunque habíamos destruido esa base, los 10 anillos habían logrado obtener tecnología que podría desestabilizar a cualquier país si se usaba correctamente.
Además, aún había piezas del rompecabezas que no comprendía completamente. ¿Cómo lograron avanzar tan rápido en replicar el reactor ARC? Hay algo más. Dije, con el ceño fruncido. El líder de los 10 anillos mencionó que sabían de mí mucho antes de lo que debería haber sido posible. Alguien les ha estado proporcionando información sobre mis diseños. Yukino me miró con una expresión más seria que de costumbre. ¿Crees que hay un traidor? Preguntó. No lo sé aún, pero todo apunta a que no están trabajando solos. Tal vez alguien con acceso a tecnología avanzada los está ayudando en las sombras. Respondí, sintiendo que una nueva capa de conspiración se estaba formando. Lo que me preocupa es que, si es cierto, ese alguien es muy poderoso. El silencio volvió a apoderarse del grupo mientras las luces de la ciudad empezaban a aparecer a lo lejos. No había respuestas fáciles, solo más preguntas. Los días siguientes al ataque fueron extrañamente tranquilos. De vuelta en el colegio, todo parecía continuar como si nada hubiera pasado. Los profesores daban sus clases, los estudiantes discutían sobre exámenes y actividades extracurriculares, y el bullicio típico del día a día escolar parecía ajeno a los eventos recientes. Yo, sin embargo, no podía evitar sentirme desconectado de todo. Mientras caminaba por los pasillos, con Yukino y los demás, me sentía atrapado entre dos mundos. Durante el día, era el estudiante promedio, ocultando mi doble vida como inventor y estratega. Pero cada noche, revisaba los datos sobre los 10 anillos, buscando cualquier pista que pudiera darnos una ventaja. Yukino había sido clave en mantener el equilibrio. Aunque inicialmente me había integrado al club de servicio como una forma de entender mejor la dinámica social del grupo, Yukino y yo habíamos desarrollado una especie de entendimiento tácito. Ella sabía que mi genio era la clave para luchar contra esta nueva amenaza, y yo sabía que necesitaba su fría lógica y su capacidad estratégica para mantenernos un paso adelante. Un día, mientras estábamos en el club de servicio, Yukino rompió el silencio. He estado revisando los informes de las últimas semanas, Dijo, con su característico tono serio. Los 10 anillos han estado mucho más quietos de lo que anticipamos. Es como si estuvieran esperando algo. ¿Qué crees que están planeando? Preguntó Hachiman, levantando la vista de su teléfono. Yukino frunció el ceño, claramente molesta por la incertidumbre. No lo sé, pero no me gusta. Han perdido una de sus principales bases, y sin embargo, no han hecho ningún movimiento importante. Me incliné hacia adelante, con la mente ya trabajando en posibles teorías. Es posible que estén reuniendo recursos para algo más grande. Si están trabajando en algo como un reactor ARC mejorado, podrían estar buscando una ubicación más segura para terminar su trabajo. Yui, sentada a mi lado, se mostró pensativa. ¿Crees que podrían atacar la ciudad? ¿O incluso algo más grande? Asentí lentamente. Es una posibilidad. Si lograron replicar mi tecnología, podrían estar planeando usarla como una amenaza para obtener poder. El ambiente en la sala se volvió aún más tenso. Sabíamos que estábamos luchando contra algo mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Y aunque habíamos tenido éxito en detener su avance por ahora, no podíamos permitirnos bajar la guardia. Necesitamos más información. Dijo Yukino, su mirada fija en mí. Y esta vez, tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Una semana más tarde, mientras caminaba solo por las calles después de la escuela, una sensación inquietante comenzó a invadirme. Había sentido durante varios días que alguien me estaba siguiendo, pero hasta ahora no había podido confirmar mis sospechas. Giré en una esquina y aceleré el paso, tratando de despistar a mi perseguidor. Pero cuando llegué a un callejón desierto, una voz suave y controlada resonó detrás de mí. Kai Nakano. Nos encontramos al fin. Me giré rápidamente, activando los sistemas de defensa de mi traje, aunque no lo llevaba puesto en ese momento. Ante mí estaba un hombre alto, con una capucha negra que ocultaba su rostro, pero su presencia era inconfundible. ¿Quién eres? Pregunté, retrocediendo unos pasos. El hombre levantó las manos, en un gesto que indicaba que no tenía intención de atacar. Mi nombre no importa. Lo que importa es que sé quién eres, y sé lo que estás intentando hacer. ¿Trabajas para los 10 anillos? Pregunté, con la mandíbula apretada. El hombre sonrió bajo su capucha. Digamos que tengo mis propios intereses.
Y esos intereses pueden alinearse contigo, si juegas bien tus cartas. Sentí una oleada de sospecha. No confiaba en él, pero también sabía que no podía permitir que este encuentro terminara sin obtener más información. ¿Qué quieres de mí? Pregunté. El hombre dio un paso adelante, aún con la sonrisa en su rostro. Simplemente, ayudarte. Sabes que los 10 anillos no son tu único enemigo. Hay fuerzas más grandes moviéndose en las sombras, y si no estás preparado, todo lo que conoces será destruido. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué fuerzas? El hombre inclinó la cabeza ligeramente. Ya lo descubrirás a su debido tiempo. Solo recuerda, Kai Nakano, que no todos los aliados se muestran a la luz del día. Nos veremos pronto. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre desapareció en la oscuridad del callejón, dejándome con más preguntas que respuestas. El juego estaba cambiando, y yo apenas empezaba a entender las reglas. Las palabras del hombre misterioso seguían resonando en mi mente mientras regresaba a casa. Aunque había conseguido información valiosa, su advertencia había desatado una nueva ola de incertidumbre. Fuerzas más grandes moviéndose en las sombras, había dicho. Todo apuntaba a que los 10 anillos no eran el verdadero peligro, sino solo una parte de un entramado mucho más complejo. Al día siguiente, en la escuela, no pude concentrarme en las clases. Sabía que debía compartir esta información con el grupo, pero algo en mi interior me decía que Yukino necesitaba saberlo primero. Tal vez era por la confianza tácita que habíamos construido en las últimas semanas, o tal vez porque, a pesar de su carácter distante, siempre encontraba la manera de hacerme sentir anclado a la realidad. Después de clases, cuando todos habían salido del aula, me acerqué al club de servicio. Al abrir la puerta, Yukino estaba sentada en su habitual postura recta, inmersa en un libro. Su semblante serio se suavizó al verme entrar. Llegas tarde, Dijo, sin levantar la vista. Tuve un encuentro interesante anoche. Respondí, tomando asiento frente a ella. Yukino cerró el libro con suavidad y me miró con curiosidad. ¿de qué tipo? Tomé un respiro profundo y le conté sobre el hombre en la capucha, sus advertencias y la posibilidad de que los 10 anillos no fueran la verdadera amenaza. Yukino escuchaba atentamente, su expresión manteniéndose impasible, pero sus ojos traicionaban un destello de preocupación. Esto complica las cosas. Murmuró después de unos segundos de silencio. Si lo que dices es cierto, entonces estamos lidiando con algo mucho más grande de lo que pensábamos. Asentí, sabiendo que tenía razón. Pero lo que me desconcertaba era cómo abordar la situación. Yukino, en cambio, siempre parecía tener un plan. Entonces, ¿qué hacemos? Le pregunté, confiando en su capacidad para ver el panorama completo. Ella se quedó en silencio por un momento, evaluando las opciones, y luego me miró directamente a los ojos. Primero, necesitamos más información. No podemos tomar decisiones basadas solo en lo que te dijo ese hombre. Segundo, Hizo una pausa, como si lo que iba a decir requiriera más consideración. es probable que no podamos enfrentarnos solos a lo que venga. No había querido admitirlo, pero Yukino tenía razón. Aunque tenía la tecnología y el intelecto para enfrentar a los 10 anillos, este nuevo enemigo parecía estar más allá de lo que cualquier plan individual podría abarcar. Entonces, ¿pedimos ayuda? Pregunté. No de inmediato. Respondió ella. Necesitamos ser cautelosos. Hay demasiadas piezas en juego y no sabemos en quién podemos confiar. La conversación continuó un rato más, pero conforme hablábamos, me di cuenta de algo. Yukino y yo estábamos trabajando en equipo de una manera que iba más allá de la simple cooperación. Había una conexión, una confianza mutua que se había estado desarrollando lentamente desde el día en que empezamos a enfrentarnos a este conflicto. Y, aunque su frialdad habitual no desaparecía, empezaba a haber destellos de una Yukino más abierta, más accesible. Cuando salí del club esa tarde, no pude evitar sentir una ligera incomodidad, un tirón en mi pecho que no había notado antes. Era posible que mi relación con Yukino estuviera cambiando. Los días que siguieron a nuestra conversación con Yukino estuvieron cargados de tensión. Seguimos investigando los movimientos de los 10 anillos, aunque parecía que se habían replegado por completo.
Mientras tanto, Hachiman y Yui se mantenían al margen, sin saber completamente el alcance de lo que estaba ocurriendo, pero confiando en que Yukino y yo teníamos un plan. Una tarde, mientras trabajábamos en un proyecto del club, Yukino y yo nos quedamos solos otra vez. El silencio entre nosotros era cómodo, como si no fuera necesario llenar el espacio con palabras innecesarias. Pero esta vez, sentía que algo diferente flotaba en el aire. Has cambiado, Dijo Yukino de repente, rompiendo el silencio. La miré, sorprendido por su observación. ¿A qué te refieres? Ella desvió la vista hacia la ventana, como si estuviera evaluando sus pensamientos antes de compartirlos. Desde que entraste al club, has estado más enfocado en resolver problemas por tu cuenta. Incluso antes de que todo esto sucediera, parecía que evitabas pedir ayuda. Pero ahora, poco a poco, estás confiando más en los demás. En mí. Sus palabras me tomaron desprevenido. Yukino rara vez compartía sus pensamientos personales de esa manera, y aún menos sobre mí. Tú también has cambiado. Respondí después de unos segundos. Al principio eras mucho más distante. No confiabas en que otros pudieran aportar algo útil. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Yukino, uno que rara vez se veía. Supongo que tienes razón. Dijo, casi en un susurro. El silencio volvió a llenarse de significado. Era la primera vez que sentía que había algo más entre nosotros, algo que no solo se trataba de trabajar juntos. Tal vez era la adrenalina de las situaciones extremas que habíamos compartido, o quizás, simplemente, habíamos llegado a comprendernos más de lo que cualquiera de nosotros había anticipado. Antes de que pudiera decir algo más, Yukino se puso de pie. Es tarde. Dijo, tomando sus cosas. Deberíamos continuar mañana. Asentí, aunque mi mente seguía girando en torno a lo que acababa de pasar. A medida que salía del aula, no pude evitar pensar en lo que se avecinaba, tanto en términos de nuestra misión como en la creciente tensión entre Yukino y yo. Pero si algo era seguro, es que ambos estábamos cambiando, y ese cambio no era solo profesional. Era algo más profundo. La semana siguiente fue un caos. Nuevos informes indicaban que los 10 anillos habían reanudado sus actividades en otro lugar, y tanto Yukino como yo estábamos sumidos en la planificación. Pero incluso en medio de la estrategia y la tensión, no podía ignorar la creciente cercanía que sentía con ella. Una tarde, mientras estábamos en el club revisando mapas y posibles ubicaciones, me encontré mirándola. La forma en que su cabello caía sobre su rostro mientras se concentraba, la seriedad en sus ojos, había algo en Yukino que me atraía, algo que no había notado antes. Y baila lento, flor morada, que me recuerdas a mi amada. Ella me está esperando en casa y yo muriendo por... O tal vez siempre había estado allí, pero me había negado a reconocerlo. Kai. Dijo, sin levantar la vista de los documentos. Estás distraído. Lo siento. Respondí rápidamente, aunque mi mente seguía atrapada en ese momento. Yukino levantó la vista, sus ojos azul profundo encontrando los míos. Tienes que estar concentrado. Dijo, pero su tono era más suave de lo habitual. No podemos permitirnos errores. Asentí, aunque algo en su mirada me decía que había entendido el porqué de mi distracción. Tal vez ella también estaba lidiando con los mismos sentimientos. Y así, en medio de la amenaza de los 10 anillos y el peligro inminente, algo más se estaba gestando entre Yukino y yo. Algo que, con el tiempo, tendríamos que enfrentar juntos. Con el tiempo, la relación entre Yukino y yo se fue volviendo más compleja. Ya no éramos solo compañeros de equipo, ni dos personas con un objetivo en común. Había algo más que se sentía entre nosotros, aunque ninguno se atrevía a decirlo en voz alta. Pero la amenaza de los 10 anillos y la misión que estábamos llevando a cabo no nos dejaban mucho espacio para explorar lo que realmente estaba pasando entre los dos. Una tarde, mientras Yukino, Hachiman y Yui discutíamos la siguiente fase del plan en el club, llegó una llamada inesperada. Mi teléfono vibró, interrumpiendo la discusión. Al ver el número, mi corazón se detuvo. Era de un contacto que había rastreado al grupo de los 10 anillos. Disculpen un momento. Dije, levantándome para contestar. La conversación fue breve, pero clara. Habían identificado una ubicación clave en la que operaba la facción de los 10 anillos en Japón.
Me dieron las coordenadas y me advirtieron que el sitio estaba altamente vigilado. Esto no era una simple operación de rastreo. Se estaba preparando algo mucho más grande. Regresé al aula, mi rostro más serio que antes. Yukino, siempre perceptiva, me miró con ojos inquisitivos. ¿Qué pasa? Preguntó. Les expliqué lo que había escuchado. La sala quedó en silencio. Podía sentir la tensión en el aire. Sabíamos que esto podría ser el inicio de algo mucho más peligroso. No puedes ir solo. Dijo Yukino, con una firmeza inquebrantable en su voz. No estoy pidiendo permiso. Respondí, consciente de que, si este era el momento para hacer algo, no podía exponerlos. Eso es ridículo, Kai. Replicó Hachiman, cruzando los brazos. Si esto es tan peligroso como dices, entonces es aún más razón para que vayamos contigo. No eres un héroe de cómic que puede hacerlo todo solo. Sabía que tenía razón, pero había algo que me inquietaba profundamente. No podía permitir que Yukino o los demás se vieran atrapados en un conflicto que podía ser mucho más mortal de lo que anticipábamos. Además, si mi plan fallaba, las consecuencias serían devastadoras, no solo para mí, sino para quienes me rodeaban. Yukino se levantó de su asiento, acercándose a mí con una mirada intensa. Kai, no eres un tonto. Sabes que esto va más allá de ti. No es solo tu responsabilidad. Somos un equipo, y si vamos a enfrentar esta amenaza, lo haremos juntos. No te arriesgues por orgullo por pensar que tienes que cargar con todo solo. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Sabía que Yukino tenía razón, pero al mismo tiempo, el miedo a perderla, a exponerla a un peligro tan grande, me retenía. Lo pensaré. Dije finalmente, pero todos sabíamos que mi mente ya estaba decidida. Esa noche, no pude dormir. Sabía que en menos de 24 horas estaría en el lugar que me habían indicado, enfrentando algo que tal vez no pudiera manejar por mí mismo. Pero también sabía que si fallaba, todo lo que había construido, todas las relaciones que había formado, podrían desaparecer en un instante. A la mañana siguiente, mientras salía de casa temprano, mi teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de Yukino. No vayas solo. Nos vemos en el lugar a las 6 p.m. Me quedé mirando la pantalla por un largo rato, sintiendo el conflicto interior creciendo. Aún estaba indeciso, pero no había tiempo para más dudas. Llegué a la ubicación indicada a media tarde, como había planeado. El lugar era una instalación industrial abandonada a las afueras de la ciudad, rodeada de bosques y calles desoladas. Era el sitio perfecto para una operación clandestina. Mientras me acercaba, podía ver a varios guardias patrullando la zona. El plan era simple: infiltrarme, reunir información y salir. Si todo salía bien, nadie se daría cuenta de mi presencia. Pero en el fondo, sabía que rara vez las cosas salían como estaban previstas. Justo cuando estaba por avanzar, escuché pasos detrás de mí. Giré de inmediato, mi cuerpo en tensión, solo para encontrarme cara a cara con Yukino, Hachiman y Yui. Te dije que no fueras solo. Dijo Yukino, con una expresión mezcla de preocupación y determinación. Lo sabíamos desde el principio. Añadió Hachiman con su tono habitual de sarcasmo. Kai, pensaste que podrías escabullirte sin nosotros, pero ya somos parte de esto. Intenté argumentar, pero sabía que no tenía sentido. Ya estaban aquí, y alejarlos ahora sería imposible. Yui me dio una sonrisa nerviosa. No me gusta mucho esto, pero no puedo quedarme sin hacer nada mientras estás en peligro. Suspiré, dándome cuenta de que no tenía más opción que aceptar su ayuda. Sabía que no los iba a disuadir. De acuerdo. Dije finalmente. Pero sigamos el plan. Entramos, conseguimos la información y salimos antes de que nos descubran. Y así, con los 10 anillos cerca y el peligro inminente, nuestro equipo improvisado se preparaba para enfrentar una de las amenazas más grandes hasta el momento. Pero en el fondo de mi mente, un pensamiento seguía persistiendo: el vínculo que se estaba formando entre Yukino y yo. A pesar de todo el caos, había algo más creciendo entre nosotros, algo que ni siquiera los 10 anillos podrían destruir. Nos movimos con cautela entre las sombras, avanzando en silencio hacia la instalación. A pesar de mis reticencias, tener a Yukino, Hachiman y Yui a mi lado me dio una inesperada sensación de calma.
Sabía que cada uno de ellos tenía habilidades y cualidades únicas, y aunque no eran soldados ni héroes, confiaba en ellos más de lo que quería admitir. Mientras avanzábamos, Yukino estaba a mi lado, concentrada en cada movimiento. Había algo en su forma de actuar, una combinación de elegancia y precisión, que siempre me había impresionado. Su mirada fija en la entrada de la instalación me recordaba a alguien que estaba dispuesta a darlo todo por proteger a quienes le importaban. Era admirable, y no podía evitar sentirme aún más atraído por ella. Esto no será fácil. Murmuró Hachiman mientras observaba a los guardias que patrullaban la zona. Nunca lo es. Respondí con una media sonrisa. El plan era simple en teoría. Usar una distracción para desviar a los guardias y luego infiltrarnos en la instalación para obtener los datos que necesitábamos. Lo que me preocupaba era lo que podría salir mal. Sabía que los 10 Anillos no eran un grupo cualquiera. Eran una organización extremadamente peligrosa y bien equipada, y si nos descubrían, no tendríamos muchas oportunidades de escapar ilesos. Pero Yukino parecía decidida, y su presencia a mi lado me dio la seguridad que necesitaba para seguir adelante. Kai, Me susurró de repente, deteniéndose un segundo. no tienes que hacerlo todo solo. Estamos aquí para apoyarte, así que deja de cargar con todo el peso. No es necesario que seas un héroe. Sus palabras me golpearon de una manera que no esperaba. Por un momento, me quedé en silencio, mirándola a los ojos. Había algo en su expresión, en su tono de voz, que me hizo darme cuenta de que ella estaba realmente preocupada por mí, no solo por la misión. Lo sé. Murmuré finalmente. Solo no quiero que ustedes salgan lastimados. Yukino me miró fijamente durante un momento, y luego asintió con determinación. Estamos en esto juntos. Respiré profundamente, tratando de calmar mi mente. Sabía que debía confiar en ellos, pero también sabía que estaba ocultando algo. Mi relación con los 10 Anillos no era casual, y tarde o temprano, eso saldría a la luz. Pero ese no era el momento para confesarlo. Siguiendo con el plan, creamos la distracción. Hachiman lanzó un objeto lejos de nuestra posición, lo que hizo que varios guardias se alejaran para investigar el ruido. Aprovechamos el momento para deslizarnos hacia la entrada trasera de la instalación. Yui se mostró más nerviosa de lo habitual, pero mantenía una sonrisa que intentaba ocultar su inquietud. Sabía que no estaba acostumbrada a situaciones tan tensas, pero estaba dispuesta a estar allí, y eso me decía mucho sobre su coraje. Bien, ya estamos adentro. Dije en voz baja mientras atravesábamos los pasillos desiertos. La instalación era fría y opresiva, con paredes de metal y luces intermitentes. Se sentía como un lugar destinado para algo mucho más oscuro de lo que habíamos imaginado. A medida que nos adentrábamos, Yukino permanecía cerca de mí, siempre alerta. Llegamos finalmente a la sala de control, donde los datos estaban almacenados. Me puse a trabajar rápidamente, hackeando el sistema para acceder a los archivos. Mis manos volaban sobre el teclado, mientras el resto vigilaba la puerta. Date prisa, Kai. Dijo Yukino en un susurro, su tono tenso pero confiado. Casi lo tengo. Respondí. De repente, se escuchó un ruido metálico. Los guardias habían regresado antes de lo previsto. Hachiman y Yui intercambiaron miradas preocupadas, pero Yukino mantuvo la calma. Tenemos que movernos. Dijo Yukino con firmeza. Si no terminamos rápido, nos descubrirán. Finalmente, logré acceder a los archivos. Descargué la información en una memoria USB y me levanté rápidamente. Lo tengo. Vámonos de aquí. Pero justo cuando estábamos a punto de salir, la puerta se abrió de golpe, y varios hombres armados entraron en la sala. Estábamos atrapados. No se muevan. Gritó uno de los hombres, apuntándonos con su arma. Nos quedamos congelados. Sabía que no había forma de salir de esta sin luchar, pero los 10 Anillos no eran adversarios a los que subestimar. Yukino, Hachiman y Yui se quedaron en silencio, mirándome, esperando que yo tuviera un plan. Entreguen lo que han robado y nadie saldrá herido. Dijo el hombre, acercándose. Sabía que si entregaba la memoria, todo lo que habíamos arriesgado habría sido en vano. Pero tampoco podía dejar que ellos se vieran atrapados en este desastre. Entonces, ocurrió algo que no esperaba. Yukino, con una calma impresionante, dio un paso adelante. No lo haremos.
dijo con voz firme, su mirada desafiando al líder de los guardias. Y si intentan detenernos, no les gustarán las consecuencias. El hombre se rió. ¿Una niña como tú va a amenazarnos? Pero antes de que pudiera decir más, activé un pequeño dispositivo que había instalado previamente en la sala. Una explosión de humo llenó el espacio, cegando a los guardias temporalmente. Ahora. Grité. Aprovechamos la confusión para salir corriendo de la sala, esquivando a los guardias en el caos. Mi corazón latía con fuerza mientras corríamos por los pasillos, buscando una salida. Finalmente, llegamos a una puerta trasera y salimos al aire libre. No podíamos quedarnos, así que nos apresuramos hacia el bosque cercano, alejándonos de la instalación lo más rápido posible. Cuando finalmente nos detuvimos para tomar aliento, Yukino me miró. Sabía que tenías un plan. Dijo, con una pequeña sonrisa. No puedo creer que hicieras eso. Respondí, aún sorprendido por su valentía. Yukino se encogió de hombros. Te dije que estamos juntos en esto. En ese momento, sentí algo cambiar entre nosotros. Había una conexión más profunda que se estaba formando, algo que iba más allá de la camaradería. Y aunque no podía ponerle nombre todavía, sabía que Yukino y yo estábamos empezando a depender el uno del otro de una manera que no habíamos anticipado. Mientras caminábamos de regreso, no podía evitar sentir que algo grande estaba por venir. Y esta vez, no estaba seguro de si estaría listo para enfrentarlo solo. El trayecto de regreso fue en silencio, roto únicamente por el eco de nuestras respiraciones entrecortadas. Estábamos agotados, física y emocionalmente. El éxito de nuestra misión nos ofrecía un breve alivio, pero algo más flotaba en el aire, algo que no podía seguir ignorando. Cuando finalmente llegamos a una zona segura, hicimos una pausa para descansar. Hachiman y Yui se dejaron caer en la hierba, mientras Yukino y yo nos apoyábamos contra un árbol. El peligro inmediato había pasado, pero la tensión aún colgaba sobre nosotros. Sabía que no podía seguir ocultando lo que realmente estaba pasando. Kai, La voz de Yukino rompió el silencio, su mirada fija en mí. tienes que contarnos la verdad. Me quedé en silencio por un momento. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba listo. Había estado ocultando información sobre los 10 anillos, sobre lo que realmente sabían y quién era yo para ellos. Sin embargo, Yukino no se dejaba engañar tan fácilmente. Ella había visto a través de mis excusas, y ya no podía mantenerlos al margen. Tienen razón. Dije finalmente, mi voz baja. Algo que no les he contado. Mi conexión con los 10 anillos no es accidental. El silencio que siguió fue pesado, pero nadie me interrumpió. Sabían que había más por decir. La verdad es que los 10 anillos me estaban buscando desde antes de ese día en la escuela. No fue un ataque aleatorio. Sabían exactamente quién soy y lo que puedo hacer. Y aunque intenté mantenerme fuera de su radar, no funcionó. Hachiman frunció el ceño, visiblemente confundido. ¿Quién eres exactamente para ellos? Preguntó, su tono más grave de lo habitual. Suspiré, apoyándome más contra el tronco del árbol. Soy un objetivo para ellos porque desarrollé algo que ellos quieren. He estado trabajando en varios proyectos de tecnología avanzada, y lo que construí es mucho más poderoso de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Pero los 10 anillos no son solo un grupo terrorista. Son una organización extremadamente peligrosa, con recursos que van más allá de lo normal. Si consiguen lo que buscan, podrían usarlo para fines muy oscuros, como se habrán dado cuenta. Yui, sentada al lado de Hachiman, me miró preocupada. ¿Por qué no nos dijiste esto antes? Le preguntó en voz baja, su habitual optimismo desapareciendo ante la seriedad de la situación. Me pasé una mano por el cabello, tratando de contener la culpa. Porque no quería que se involucraran. Intenté resolverlo por mi cuenta. No quería que corrieran peligro. Pensé que podía manejarlo solo. Pero ahora, Hice una pausa, mirando a cada uno de ellos. ya no puedo ocultarles esto. No después de lo que ha pasado. Yukino, que había estado en silencio todo este tiempo, finalmente dio un paso adelante, su mirada decidida. Entonces, ¿qué es exactamente lo que construiste? Preguntó, su tono directo y serio. Sabía que llegaría a este punto. No había forma de evitarlo. Hace unos años, lo recuerdas, ¿no?
Desarrollé un reactor en miniatura que genera energía limpia e ilimitada. El problema es que, en manos equivocadas, podría ser utilizado como una fuente de poder para armas destructivas. Los 10 anillos quieren eso. No sé exactamente qué planean, pero lo que sea, no es bueno. Hachiman me miró fijamente, intentando procesar la información. ¿Y ahora qué? Preguntó. ¿Nos sentamos a esperar que vengan por nosotros? Negué con la cabeza. No. Lo primero es analizar la información que obtuvimos. Si encontramos algo que podamos usar contra ellos, tenemos que aprovecharlo. Pero también necesitamos prepararnos para lo peor. No quiero ponerlos en peligro más de lo necesario, pero no podemos darnos el lujo de ser ingenuos. El silencio se apoderó del grupo por un momento. Yui miró al suelo, mientras Hachiman cruzaba los brazos, pensando. Yukino, en cambio, permanecía firme, con los ojos fijos en mí. No nos subestimes, Kai. Dijo Yukino finalmente. Entiendo que quieras protegernos, pero no puedes hacer esto solo. Nos metiste en esto, lo queramos o no. Y ahora es nuestra responsabilidad salir de esta situación juntos. Su determinación me sorprendió, aunque no debería haberlo hecho. Yukino siempre había sido una persona que asumía el control de las situaciones, pero ahora, había algo más. Había una conexión más profunda entre nosotros, algo que crecía cada vez más. Tienes razón. Admití, mirándola directamente a los ojos. No puedo hacerlo solo. Pero si vamos a hacer esto, lo haremos a mi manera. No quiero que ninguno de ustedes salga lastimado. Yukino asintió lentamente, una leve sonrisa formándose en sus labios. Lo haremos juntos. El ambiente en la sala estaba cargado de tensión mientras Yukino, Hachiman, Yui y yo revisábamos los documentos y datos que habíamos recuperado del ataque. Mis manos temblaban ligeramente al pasar las hojas. Aunque había trabajado con tecnología avanzada y había enfrentado a los 10 anillos, algo en este momento se sentía diferente. Lo que estábamos a punto de descubrir podría cambiar el rumbo de todo. Hachiman revisaba los archivos con detenimiento, frunciendo el ceño a medida que avanzaba en cada página. Yukino estaba a mi lado, observando atentamente cada detalle que aparecía en las pantallas de las computadoras que habíamos conectado. Su rostro estaba tenso, pero su mirada siempre determinada. Aquí está algo. Dijo Yukino de repente, sus dedos se detuvieron sobre el teclado, señalando un archivo cifrado que, con esfuerzo, habíamos logrado descifrar. Es una transacción de gran suma de dinero. Y está marcada con el símbolo de los 10 anillos. Me acerqué rápidamente, revisando la información en la pantalla. Los datos confirmaban un pago directo a la organización, pero lo más preocupante era el origen del dinero. Lo revisé una y otra vez, intentando asimilar lo que estaba viendo. Esto no puede ser. Murmuré, sintiendo como la sangre se me helaba. Yui se acercó también, notando el cambio en mi expresión. ¿Qué pasa, Kai? Preguntó con preocupación. Se lo mostré a Yukino, quien, al leer los datos, también se quedó en silencio, sus ojos bien abiertos. El pagador. Susurró Yukino, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. ¿Quién fue? Preguntó Hachiman, frunciendo el ceño al darse cuenta de que algo andaba mal. Tomé aire antes de responder, incapaz de procesarlo por completo. Sabía que lo que estaba por decir cambiaría todo entre nosotros. El dinero, el que financió el secuestro, proviene de la familia Yukino-shita. De tu padre, Yukino. La sala se sumió en un silencio gélido. El aire se volvió denso, como si todo el oxígeno hubiera sido absorbido. Los ojos de Yukino no se movieron de la pantalla, su rostro se endureció mientras intentaba procesar la traición implícita en esa información. Eso es imposible. Murmuró Yukino, pero su voz ya no sonaba tan segura como antes. Mi padre no tendría ninguna razón para hacer algo así. Hachiman miró a Yukino con preocupación. Tal vez haya una explicación para esto. Dijo. Quizás no sea lo que parece. Pero sabía que no podía suavizar lo que habíamos descubierto. La evidencia era clara. Los 10 anillos no solo eran una amenaza externa, habían sido manipulados por alguien mucho más cercano a nosotros. No es solo una transacción. Añadí, mientras escarbaba más profundo en los archivos. Hay registros de comunicaciones, instrucciones claras. Yukino, tu padre contrató a los 10 anillos para secuestrarme. Lo planeó todo. Yui miró con horror la pantalla, mientras su rostro palidecía.
¿Pero por qué? Preguntó, su voz temblando. ¿Por qué querría hacer algo así? Mi mirada se dirigió a Yukino, esperando su respuesta, pero ella estaba inmóvil, perdida en sus pensamientos. La traición de alguien tan cercano era difícil de asimilar, y no podía imaginar lo que estaba sintiendo en ese momento. No lo sé. Respondió Yukino, su voz fría pero con una evidente mezcla de dolor. No sé por qué mi padre haría algo como esto. Sabía que debía haber una razón detrás de esto. El poder, la tecnología que había desarrollado, algo que mi mente aún no había conectado del todo. Tu padre es una persona influyente. Continué. Si sabe lo que estoy construyendo, lo que soy capaz de hacer, podría quererlo para sí mismo o para los fines de su empresa. No puedo estar seguro, pero parece que su interés no es personal, sino estratégico. El silencio en la sala volvió a imponerse mientras Yukino procesaba las palabras. A lo largo de todo esto, Yukino siempre había sido la persona más inquebrantable del grupo, la que enfrentaba los desafíos con la mayor frialdad. Pero ahora, ver su expresión cambiar, el dolor en sus ojos, me hacía sentir impotente. Esto no tiene sentido. Repitió Yukino en voz baja, como si quisiera convencerse a sí misma. Mi padre no es un hombre violento. Pero si esto es verdad, entonces... Hizo una pausa, mirando el archivo en la pantalla. No puedo ignorarlo. Hachiman se acercó a ella, colocando una mano en su hombro con un gesto de apoyo. Tal vez deberías hablar con él. Dijo. Preguntarle directamente. No podemos sacar conclusiones sin conocer la verdad completa. Yukino asintió lentamente, pero sus ojos seguían clavados en el archivo, como si no pudiera apartarse de lo que acababa de descubrir. Era difícil para todos, pero para ella, era mucho más. Lo haré. Dijo finalmente, su voz más firme ahora. Hablaré con él y descubriré qué está pasando. La tensión en la sala era palpable, pero sabía que Yukino no se quedaría en silencio. Esta revelación había abierto una herida profunda, y ahora dependía de ella decidir cómo manejarla. De una forma u otra. Añadió Yukino, volviendo a mirarme. Encontraremos la verdad. Su mirada me transmitía la misma determinación que había visto en ella desde el principio, pero ahora había algo más. Una mezcla de dolor y confusión que no podía ocultar. Sabía que, pase lo que pase, estaríamos entrando en una nueva fase de esta batalla, una mucho más complicada. En una oficina oscura, solo iluminada por la luz tenue que entraba a través de las grandes ventanas, Yukinoshita Sounei, el patriarca de la poderosa familia Yukinoshita, caminaba con paso firme y decidido. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable mientras observaba al hombre sentado al otro lado del escritorio. El científico a su cargo, un hombre de mediana edad, con gafas gruesas y un aire nervioso, intentaba mantener la compostura, pero sus manos temblaban ligeramente. Explícame algo. Dijo Sounei, su tono gélido y calculado. ¿Cómo es posible que un joven como Kai Nakano, con nada más que chatarra y un entorno completamente limitado, haya logrado construir un prototipo de armadura, mientras tú, con todos los recursos que te he proporcionado, aún no puedes replicarla? El científico tragó saliva, visiblemente incómodo. Sabía que estaba caminando sobre terreno peligroso. El fracaso no era algo que el padre de Yukino tolerara. Señor Yukinoshita, le aseguro que hemos hecho todo lo posible. Dijo el hombre, ajustándose nerviosamente las gafas. La tecnología de Kai Nakano es increíblemente avanzada, pero lo que logró en esa cueva, es casi incomprensible. Es como si hubiera anticipado cada posible obstáculo y lo hubiera resuelto de forma que nuestros mejores ingenieros no han podido replicar. Souei se inclinó hacia adelante, su mirada implacable. ¿Incomprensible? Repitió con frialdad. ¿Estás diciéndome que ese chico, sin ningún equipo especializado, construyó una armadura funcional en una cueva, mientras tú, con todos mis recursos a tu disposición, no puedes hacer lo mismo? El científico apartó la mirada, claramente aterrorizado por la ira contenida en el tono de Sounei. La tecnología detrás del reactor miniatura que construyó es sorprendente. Hemos analizado sus notas, pero su diseño es único, como si tuviera una comprensión intuitiva de la ciencia que aún estamos estudiando. La estructura de la armadura, los materiales que utilizó, todo parece haber sido diseñado con una precisión que va más allá de lo que hemos visto. ¡Tony Stark la pudo construir en una cueva! ¡Con un poco de metal! Pues
Lo lamento. No soy Tony Stark. Zhou lo observó en silencio durante unos segundos, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Finalmente, se enderezó y exhaló lentamente, pero su ira no había desaparecido. Escúchame bien. Dijo con voz baja pero llena de amenaza. No me importa lo que tengas que hacer. Quiero esa armadura. Quiero el reactor. Y no acepto excusas. Si Nakano pudo hacerlo en una cueva, tú lo harás con todos los recursos de los que dispones. O empezaré a buscar a alguien que sí pueda hacerlo. El científico asintió rápidamente, su frente perlada de sudor. Sabía que su vida y su carrera pendían de un hilo muy fino. Lo entiendo, señor Yukinoshita. Haré lo necesario. Más te vale. Respondió Zhou con desdén. Porque si no obtengo resultados pronto, tú serás el siguiente en esa cueva. Dicho esto, Zhou se dio la vuelta y salió de la oficina, dejando al científico con la presión de lograr lo que parecía imposible. Unas horas después, Zhou y Yukinoshita se encontraban en un lugar completamente distinto. Un escondite subterráneo, iluminado por luces tenues y rodeado de hombres armados, todos ellos miembros de los 10 anillos. La atmósfera era densa, y el aire cargado con el olor a pólvora y sudor. Zhou se dirigía al centro de la sala, donde lo esperaba el líder de la organización, un hombre robusto y de mirada intimidante, rodeado por sus lugartenientes. El líder, con una sonrisa maliciosa en el rostro, se levantó para recibir a Zhou. Señor Yukinoshita. Dijo con una voz ronca y autoritaria. Parece que su plan no ha salido exactamente como esperaba. Su protegido, Kai Nakano, ha demostrado ser más complicado de lo que pensábamos. Zhou se detuvo frente al líder, sin mostrar un ápice de emoción. Su rostro era una máscara de frialdad, pero su mente estaba calculando cada detalle de la situación. Sabía que los 10 anillos lo veían como una herramienta, alguien que podían utilizar para obtener lo que querían. Pero lo que ellos no sabían es que Zhou también tenía sus propios planes. Kai Nakano no es un problema. Dijo con calma. Es un activo que puede ser controlado, una vez que tengamos lo que necesitamos de él. El líder rió, un sonido áspero que resonó en la sala. ¿Controlado? Repitió con burla. Parece que subestimas al chico. Escapó de nosotros, construyó una maldita armadura, y destruyó nuestra base. No es alguien que se controle tan fácilmente. Zhou lo miró directamente a los ojos, sin inmutarse. Y por eso ya no eres necesario. Dijo sin más. Antes de que el líder pudiera procesar las palabras, Zhou hizo un gesto rápido con la mano. Uno de sus guardaespaldas, situado en la sombra, sacó un arma y, en un solo disparo, derribó al líder de los 10 anillos. El eco del disparo resonó en la sala, y el cuerpo del líder cayó al suelo con un golpe seco. Los demás miembros de la organización se quedaron paralizados, sin saber cómo reaccionar. Algunos de ellos alcanzaron sus armas, pero los guardaespaldas de Zhou ya estaban listos, apuntando a cada uno de ellos con precisión mortal. Zhou dio un paso hacia adelante, observando el cadáver del líder sin un rastro de emoción. A partir de ahora, ustedes me responden a mí. Dijo, su tono frío e implacable. Quiero a Nakano capturado, vivo. Y no aceptaré más fracasos. El tiempo de los errores ha terminado. Los hombres de los 10 anillos, visiblemente intimidados, asintieron en silencio. Sabían que resistirse solo significaría su propia muerte. Zhou se giró, dejando la escena detrás de él. Sabía que el siguiente paso en su plan estaba en marcha. Kai Nakano sería suyo, y con él, la tecnología que cambiaría el mundo. Pero lo que aún no sabía era que su hija Yukino también estaba más cerca de descubrir la verdad de su traición. Una confrontación inevitable se acercaba, uno que podría destruir todo lo que Zhou había construido.只要